Padre bueno y maravilloso, cuánto te agradecemos, Señor, que nos permitas estos momentos especiales en tu presencia. Porque lo que hace especial, Señor, cada momento, cualquiera de los que nos permita, Señor, en nuestro diario vivir son especiales. Es por causa de que tú estés presente, de que tú nos hagas conscientes, Dios, de cómo tú estás ahí guiando, dirigiendo, obrando, manifestando tu gracia y tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Padre, tú eres la vida para nosotros. Está escrito en tu palabra, Señor. Esta es la vida eterna. Conocerte a ti, Señor, y conocer el medio que has provisto para llevarnos a tu corazón, a Jesucristo, a quien has enviado, quien se ha puesto en favor nuestro y en quien tú nos has puesto, oh Dios de los cielos, para llevarnos a tus brazos. Señor, agradecemos tu palabra en esta mañana y te pedimos, precioso Dios, que prepares nuestro corazón como tierra fértil, que prepares nuestro corazón, Señor precioso, para que podamos recibir tu hermosa palabra, ella sea viva y eficaz en nuestro corazón y produzca, Señor amado, lo que tú quieres, orar con ella a través de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, es un regalo maravilloso el poder seguir perseverando en esto. Si hay algo en lo que la iglesia necesitamos seguir perseverando, es en que cada día podamos recibir de parte del Señor ese entendimiento, esa luz, esa gracia de ir asimilando aquello que ha sido dispuesto por Dios. Dios ha traído su salvación a nuestras vidas. Dios ha traído su gracia sobre nuestros corazones. Dios nos ha cubierto con un favor que no merecíamos, que no podíamos buscar, que no podíamos obtener por nuestros propios medios, que no podíamos alcanzar en nuestra humana capacidad. Pero Dios fue propicio a nuestra necesidad. Dios propuso desde antes de la eternidad, desde antes del inicio de todo lo creado, Dios propuso en su corazón y dispuso en su corazón proveernos todo lo necesario para que nosotros podamos acercarnos a Él. Ha dispuesto, por medio de Jesús, llevarnos a su corazón y llevarnos a su presencia maravillosa. Por eso, como iglesia, necesitamos entender y necesitamos percibir en nuestro espíritu. Olvidemos, somos un pueblo que no camina conforme a la carne, conforme a la capacidad humana. Eso lo vamos aprendiendo, vamos caminando. Llegamos con este pensamiento en nuestra vida, de todo hacerlo en nuestra capacidad. Pero cuando vamos encontrando las cosas de Dios, nos vamos encontrando que no dependen de la capacidad humana, porque entonces los que tienen más habilidades entonces nos aventajarían para muchas cosas. Pero esto no se trata de habilidades, se trata de la vida del Espíritu, de la vida de Dios depositada en nosotros. Por eso Dios nos ha traído hacia Él y lo que nos está despertando es en un anhelo cada vez más profundo por su vida y por su presencia. Amados, nada más podrá llenar tu corazón, nada más podrá saciar tu alma, nada más podrá traer plenitud. Eso lo entendió el salmista y por eso él expresó que no estaría satisfecho sino hasta despertar a su semejanza, hasta estar completamente fundido en él, hasta que todo lo que él es sea todo lo que absorbe todo lo que yo soy, mi vida fundida en la vida de él. Esto es hermoso, porque de esto se trata ser creyentes y de esto se trata esa salvación tan gloriosa que Dios ha traído a cada una de nuestras vidas. Por eso es necesario, aquí dice, si se ubica ahí en su Biblia, por favor, prepárese con Biblia, prepare el tiempo, no deje que hayan distractores, mis amados. De pronto se hace a veces difícil en los hogares el tiempo de la palabra porque ciertamente o charlamos o ciertamente nos distraemos o ciertamente nos ocupamos con muchas cosas. Pero pidámosle a Dios que nos dé sabiduría de disponernos para que sean momentos de mucha conexión, no solamente los momentos en que nos podemos conectar porque está siendo transmitida la palabra o porque podemos recibir un mensaje, no, esos momentos también que durante todo el día Dios permite que sean momentos de conexión, sean momentos de estar ahí buscando al Señor, de estar ahí preguntándole a Dios, como decía Job cuando sus ojos fueron abiertos, cuando pudo decir, he vivido un proceso donde he sido sacado de simplemente ser alguien que está escuchando de Dios para ser alguien que está siendo llevado a ver a Dios. ¿Te das cuenta de este proceso tan hermoso
y tan precioso que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, nos está sacando de ser un pueblo que ha oído de Dios para ser un pueblo que ve a Dios. Y esto produce un cambio muy profundo dentro del corazón. Cuando aquel hombre hablaba tantas cosas y expresaba tantas cosas y aún se consideraba justo en sus propias acciones, cuando está delante del Señor, cuando sus ojos son abiertos para ver el Señor, entonces Él dice, yo hablaba cosas sin sabiduría, yo hablaba cosas que no entendía. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mis amados, es momento hermoso de acercarnos a cada momento al Señor para preguntarle, para pedirle instrucción, para decirle, enséñame. Porque hemos recibido mucho consejo de los hombres, hemos seguido a Dios a la manera de los hombres, hemos abordado es como Dios, un hombre ve a Dios y hemos querido ver a Dios como lo ve ese hombre. Pero qué hermoso que podamos ver a Dios como Dios mismo se ha dado a conocer, como Dios mismo se ha mostrado, como Dios mismo ha decidido revelarse a cada una de nuestras vidas a través de Jesucristo. Para Cristo, como Hijo, como hombre sobre la faz de la tierra, no había nada más importante que la relación con su Padre. Ciertamente, hemos estudiado en otros momentos que el clamor de Jesús cuando está allí en el huerto del Getsemaní, diciéndole al Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como sea tu perfecta voluntad. Hemos podido cavar y ahondar un poco por la gracia y la misericordia de Dios en esto, para entender con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas que lo que Jesús estaba evitando no era el sufrimiento que iba a tener allí físico en la cruz del Calvario. Lo que Él le estaba rogando al Señor, que no quería pasar, no era no estar allí crucificado. Lo que Él quería evitar no era que su cuerpo fuera golpeado. Lo que Él no quería enfrentar era un momento de separación con el Padre. Jesús, lo que no soportó en la cruz del Calvario, ese momento de separación, el único momento, el único instante en la eternidad donde esa unión del Padre y el Hijo por un momento se rompió, y se rompió para que esa relación que estaba rota entre nosotros y Dios por causa de nuestro pecado ahora fuera restaurada nuevamente de una manera sobrenatural. Mis amados, lo que Jesús no quería pasar era un momento de ruptura en su relación con el Padre. Y eso nos deja evidenciar, mis amados, que es lo más importante para un ser humano y en lo que Dios ha dispuesto. Lo que Dios ha dispuesto como esencial para la vida de un ser humano es su relación de dependencia con el Señor. Pero esa relación de dependencia no es para simplemente acercarme con un cúmulo, un listado de cosas para decirle al Señor todo lo que necesito, no. Es para entender que la vida está en Él, que Él es la vida, y que si yo necesito vida, lo que necesito es a Él morando en mí. Lo que necesito es estar lleno de Él dentro de mi corazón y dentro de mi ser. Por eso necesito ir siendo sacado de toda imagen que se ha construido en mí, de todo aquello que se ha edificado en mí conforme al pensamiento del hombre y no conforme a la voluntad del Señor. Y el único que nos puede ir llevando por ese mundo del Espíritu es el Señor. Pablo mismo expresó que había conocido a Jesús en la carne, pero que ahora ya no lo conocía así, porque ahora había sido revelado. Y cuando le fue revelado, encontró que todos los conceptos que él tenía respecto a Dios se desmoronaron, porque eran de origen humano, porque no coincidían con lo que Dios había querido revelar de él. Y ciertamente ahora que Pablo ha sido llevado a un encuentro con Dios por Dios mismo, en ese encuentro el corazón de Pablo está completamente derretido a los pies del Señor. ¿Qué encontró el apóstol Pablo? Que para él el vivir es Cristo. Mira lo hermoso. No está hablando de manera general, porque esto no puede ser algo que alguien te imponga. Tiene que ser algo que sucede en esa relación a la que Dios está conduciendo, en esa relación a la que Dios nos está llevando. Allí fue donde se produjo esto en el apóstol Pablo. Un encuentro con el Señor Jesús fue el que cambió completamente el corazón de Pablo. Cambió completamente la visión que Pablo tenía acerca de Dios. No olvidemos que Pablo reconoce dentro de su vida cómo él era fariseo, cómo él tenía una gran cantidad de celo por las cosas de la ley y lo ceremonial, pero que ahora que se ha encontrado con Cristo,
porque Cristo propició ese encuentro, porque Cristo se interpuso en su camino, porque Cristo se manifestó sobre su vida de una manera sobrenatural. ¿Qué expresa el apóstol Pablo ahora? De una manera muy especial, que él ha encontrado que para él, por ese encuentro producido por Dios, el vivir es Cristo. Para él la vida es Cristo. Y mira lo hermoso, es algo que no se puede imponer. Yo no te puedo imponer que Cristo sea tu vida, pero sí puedo enseñarte a través de la palabra cómo Dios llevó a muchos hombres a un encuentro especial con Él y ha llevado nuestras vidas a un encuentro con Él para poder entender que Él es toda la vida que mi corazón necesita, que Él es toda la vida que mi corazón requiere. Así que acompáñame por favor a Primera de Corintios, por favor, primer libro de Corintios, capítulo número 8, verso 4. Primer libro de Corintios, capítulo número 8, en el versículo número 4. Mira lo hermoso que dice allí la palabra. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto es muy hermoso, porque Pablo empieza a colocar aquí la confrontación al corazón de la iglesia, porque la palabra de Dios siempre tiene que estar confrontando mi vida, confrontándola no para llevarla a un alejamiento de Dios, sino confrontándola para poder tratar todo aquello que en mi corazón me aleja de Dios, todo aquello que en mi corazón estorba que esta relación con Dios se vaya haciendo cada vez más profunda, se vaya haciendo cada vez más intensa, porque de eso dependemos, porque muchas veces la iglesia podemos terminar entretenidos con muchas cosas u ocupado con muchas cosas que producen cierta satisfacción, pero que no producen vida dentro de nuestro corazón, porque la vida no la pueden producir ninguna de las cosas. La vida solamente puede ser producida por Dios mismo, pues Él mismo es la vida para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo empieza aquí a abordar un asunto que está muy relacionado con los ídolos que pueden tener nuestro corazón, o con aquello de cómo abordamos los ídolos. Si nosotros miramos para esta época, era muy conocido que tanto para los griegos como para los romanos, para ellos eran personas que tenían mucha idolatría. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses y tenían muchas creencias, y una de las creencias que rodea aquí todo lo que está en este capítulo número 8 es que ellos ofrecían sus alimentos a los ídolos. Y cuando ofrecían sus alimentos a los ídolos, los ofrecían porque ellos tenían la creencia de que habían espíritus malos que estaban rodeándoles, y que muchos de esos espíritus se adherían a la comida, y que cuando ellos lo comían, entonces esos espíritus tenían acceso a sus cuerpos, de manera que ellos ofrecían estos alimentos o estas viandas a los ídolos para obtener el favor de sus ídolos, para que al ofrecerlos esos alimentos fueran limpiados de manera que los pudieran comer y que no fueran, por así decirlo, poseídos por ningún espíritu malo dentro de su vida o dentro de su existencia. Pero nos damos cuenta que ellos estaban interesados era en hacer cosas para ganar el favor de aquellos que ellos consideraban dioses, o consideraban que tenían una capacidad o un poder para librarlos de una manera bien tremenda. La concepción que ellos tenían era de ofrecer sacrificios a esos que llamaban dioses, con el propósito de ofrecerles cosas de manera que a través de esos ofrecimientos ellos obtuvieran el favor de ellos. Pero Pablo aquí empieza a llevarnos de una manera muy profunda, a sacarnos de ese pensamiento, porque tal vez nosotros decimos hoy que no tenemos ídolos, pero muchas veces nos acercamos a Dios con la misma concepción que tenían los griegos y los romanos, de acercarnos a ofrecerle a Dios un cierto tipo de sacrificio, pero con ese tipo de sacrificio lo que estamos pensando es darle algo a Dios para que a cambio yo tenga un favor de parte de Dios en determinada situación, en determinada
área de mi vida, en determinada área de mi caminar. Pero Pablo aquí empieza a indicarles algo muy especial. Primero, fuera de Dios no hay otro que sea Dios. Hay dioses y hay señores, pero todos ellos han surgido producto del desprecio del corazón del hombre hacia Dios. Porque ciertamente cuando el hombre desprecia en su corazón a Dios, el hombre empieza a darle atributos de Dios a todas las cosas que son creadas, como lo dice el juicio que está allí expresado en Romanos en el capítulo número 1. El hombre empieza a darle atributos de Dios a las cosas que Dios ha creado y empiezan a honrar a la creación antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Pero Pablo los va llevando aquí por un camino muy especial, porque les va diciendo que para nosotros, los que hemos sido acercados a Cristo, los que hemos recibido la vida de Dios, los que estamos en las manos de Dios, no por nuestra capacidad, nosotros no vinimos a Cristo por iniciativa nuestra, vinimos a Él por iniciativa de Dios, porque Dios fue el que nos acercó a Él. Él nos acercó a su corazón, de manera que, como dice la palabra, ¿quién puede jactarse en su presencia? Si todo lo que pasa a nosotros es la obra de Dios. Toda entrega que hay en mi corazón hacia Dios es la obra de Dios en mí, como expresó Pablo. No soy yo, sino la gracia de Dios en mí. No soy yo el que hago las cosas, sino es la gracia de Dios obrando en mí la que me lleva a hacer todas las cosas. Y dice aquí este versículo, ahí en este capítulo, en el versículo número 6, donde dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden absolutamente, ¿qué? Todas las cosas. Y él me empieza a decir, hay un Dios, ese es el Dios creador, ese es el Dios que hizo todas las cosas, que puso vida a todas las cosas, es el Dios que la sostiene con su diestra de poder, es el Dios que la sostiene con su diestra de justicia de una manera sobrenatural. De manera que esto nos permite ver, hay un Dios que ha hecho todas las cosas, y cuando él empieza a señalarnos a Dios, nos empieza a señalar que Dios no ha sido dispuesto para que nosotros tratemos a Dios como trataban los romanos y los griegos a los ídolos, que ellos se acercaban, le ofrecían un sacrificio y le ofrecían algo en favor de tener el favor supuesto de aquellos falsos dioses. Y empieza a decir, no, nosotros tenemos un Dios. Y ese es el Dios verdadero, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, pero inmediatamente aborda qué es lo que Dios desea para nosotros. Y dice ahí en el versículo número 6 en la parte B, y nosotros somos ¿para quién? Y nosotros somos para Él. Mira lo hermoso, nosotros somos para Él, nosotros somos para el Señor. Y esto nos deja ver algo acá muy especial, que ya no está hablando de que nosotros vengamos a ofrecerle cosas al Señor, porque Dios no está interesado en el ofrecimiento de cosas. Por eso Dios no está interesado en canciones. Dios no está interesado simplemente en oraciones, en vanas repeticiones. Dios está interesado cuando empieza a hablar de nuestras vidas en que lo que se ofrezca delante de su presencia sea mi vida misma. Dios no está buscando lo que yo hago, Dios está buscando es mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando miramos Romanos, y si te ubicas por favor en Romanos capítulo número 12, nos vuelve a hablar exactamente estas mismas palabras para darnos claridad. Romanos capítulo número 12, versículo número 1. Ubíquese allí, Romanos capítulo número 12, versículo número 1. Y nos vamos a dar cuenta. Leímos allá, y nosotros somos para Él. ¿Te das cuenta? Que no es un ofrecimiento de cosas, sino que necesariamente Dios me está llamando para que lo que sea ofrecido a Él sea mi vida, sea mi corazón. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mira lo hermoso, aquí está hablando de presentar un sacrificio, pero no está hablando de que presentamos cosas como sacrificios o de que presentamos actividades como sacrificios, sino que está hablando es de una vida misma que es la que se está presentando,
una vida misma que es la que se está ofreciendo, que lo que se está entregando aquí es una vida misma delante del Señor. Dice acá de una manera muy especial: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Me llama mucho la atención porque la palabra que se refiere en Romanos 12 a cuerpo, tenemos que mirarla en su contexto y en el mensaje original que fue dado aquí. Porque si la leemos solo cuerpo, pensaríamos que lo que Dios quiere es lo que tantas veces nosotros hacemos, que muchas veces lo que venimos cuando asistimos a un culto es que venimos y dejamos el cuerpo ahí. Ahí está el cuerpo, pero muchas veces el alma y el espíritu están conectados a otras cosas o están yendo en otra dirección. No, aquí la palabra cuerpo se refiere a ser. Y cuando hablamos de ser, la misma palabra lo ha definido. Y todo vuestro ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. De manera que aquí lo que el versículo está diciendo es que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se ofrezcan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Mira lo hermoso, el verdadero culto al Señor está es aquí, en que mi vida sea la que se ofrezca al Señor, en que lo que se ofrezca al Señor sea todo mi corazón y sea todo mi ser. ¿Te das cuenta que Dios no está buscando aquí qué es lo que nosotros hacemos, sino está buscando es que lo que se ofrezca a Él sea mi corazón? Él ya nos ha dado ejemplo, y nos ha dado ejemplo a través de la vida de Cristo mismo. Cuando nosotros miramos nuestro máximo ejemplo, Jesús, como hombre sobre la faz de la tierra, no olvidemos que lo que abortó Adán en el huerto del Edén, Jesús vino a retomarlo y a restaurarlo cuando vino como hombre. Se manifestó como hombre para, como hombre, darnos testimonio de cuál fue la vida que Dios dispuso para nosotros, cuál fue la vida que Dios dispuso para nuestro corazón. Y si nosotros miramos lo que sucedió con la vida de Cristo, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio al Señor. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se ofreció como sacrificio en la cruz del Calvario. Asimismo se ofreció ante el Padre. Miren que lo que Jesús ofreció en el monte Calvario no fue un ritual. Lo que Jesús ofreció en el monte Calvario no fue una simple ceremonia. Lo que hizo en la cruz del Calvario fue ofrecerse a sí mismo en la cruz hacia el Señor. El sacrificio de la cruz del Calvario fue Él mismo. ¿Te das cuenta? Que cuando el Señor está hablando de sacrificios en nosotros, no está hablando de lo que hacemos, sino está hablando de quién es mi corazón o qué es mi corazón derramado delante del Señor. Vaya conmigo allí a Hebreos y lo miramos con claridad respecto a la vida de Cristo en dos porciones aquí rápidamente. Hebreos en el capítulo número 9, Hebreos en el capítulo número 9, versículo número 14. Hebreos capítulo 9, verso número 14. Mira lo que la palabra de Dios habla del acceso que nosotros tenemos y que ya hemos recibido un ejemplo de parte del Señor. Dice ahí 9:14 del libro de Hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. No olvidemos, lo que Él estaba ofreciendo no era una ceremonia, lo que Él estaba ofreciendo no era un ritual, lo que Él estaba ofreciéndose era a sí mismo delante del Padre, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí nos va dejando ver con claridad que cuando nosotros terminamos es en el ritual, que cuando terminamos en lo ceremonial, que cuando aún en todo eso lo hacemos de manera correcta. No olvidemos, hemos visto en el libro de Malaquías muchas veces cómo el Señor una y otra vez está hablando del desprecio que el pueblo ha tenido hacia Él, de cómo el pueblo lo ha tenido en poco. Y el pueblo se pregunta en qué hemos tenido en poco al Señor, si hemos hecho todo lo ceremonial, si hemos traído los sacrificios, si hemos traído las ofrendas, si estamos haciendo todo lo que Dios pide. Pero mis amados, hacer todo lo que Dios pide, sin que el corazón esté puesto, sin que lo que se esté ofreciendo primeramente al Señor es el corazón, mis amados, es un ritual vacío. Por eso Dios
no quiere gente cantando en la iglesia. Por allá en el Antiguo Testamento vemos donde Dios en un determinado momento le dice al pueblo de Israel que está cansado de sus salmodías, que está cansado de sus alabanzas, porque ciertamente ellos venían era a ofrecer cánticos, pero no venían a ofrecer su corazón. Porque ciertamente, ¿cuántas veces el Señor le dijo a los fariseos que ellos amaban el orar en pie en las sinagogas, que ellos amaban orar, pero no presentarse delante de Dios, amaban ofrecer oraciones, pero no amaban ofrecer sus corazones delante de el Señor? Y tenemos un ejemplo maravilloso en la vida de Jesús. Jesús se ofreció a sí mismo a Dios. Y mire lo hermoso, para librarnos de obras muertas, porque no solamente las obras muertas tienen que ver con todo el esfuerzo que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios por nuestros propios medios, sino cuando terminamos haciendo toda clase de rituales, y en toda esa clase de rituales lo que termina siendo es solo un esquema, termina siendo solo lo externo, pero no hay un ofrecimiento del corazón, que es finalmente lo que Dios está buscando. No olvidemos que Dios finalmente lo que mira es el corazón, como le enseñó a Samuel, cuando le dijo: no mires lo alto de su estatura, no mires lo hermoso de su parecer, porque Dios lo desecha, porque ciertamente a Dios no lo mueve la apariencia, como tantas veces la apariencia mueve a los hombres, sino que a Dios realmente lo mueve es que hay en el corazón, y es el único que ha proporcionado un corazón. Por eso Él dijo que puede demandarnos esto, porque ciertamente Él lo ha provisto. Él dijo que quitaría el corazón de piedra, que nos daría un corazón de carne, y en ese corazón de carne escribiría sus leyes y haría que caminásemos en ellas. Pero esas leyes tienen que ver es con esto, con este llamado a relacionarnos con Él, con este llamado a buscarle, con este llamado a que mi vida se ofrezca como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él. No ofrecer cosas, ofrecer es mi vida, ofrecer es mi corazón, ofrecer es todo mi ser. Vaya un momentico ahí mismo adelante en el capítulo número 9, en el versículo número 23. Hebreos capítulo número 9, versículo número 23. Dice la escritura del 23 en adelante: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y aquí vamos a ver cómo se empieza a abordar el sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Miren lo tremendo. El sacerdote no entraba para ofrecerse a sí mismo. El sacerdote entraba era para ofrecer algo que no procedía de él. La sangre que el sacerdote ofrecía no procedía de él. Pero ahora Jesucristo mismo dice en el versículo número 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio ¿de quién? De sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Nuevamente vemos cómo Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo, de una manera muy especial, y la vida a la que estamos siendo conformados, porque ¿cuál es la vida que Dios está estableciendo en ti y en mí? ¿Cuál es la imagen a la que nos está conformando? A la imagen de su Hijo. Y miren lo hermoso, su Hijo nos dio un ejemplo de que Él vino fue para ofrecerse a sí mismo delante del Señor, a sí mismo delante del Padre. Mis amados, cualquier sacrificio que nosotros, mis amados, presentemos, que no sea ofrecernos nosotros mismos al Señor, tenga en cuenta esto, medítalo por favor. Cualquier sacrificio que nosotros presentemos al Señor, que no sea ofrecernos nosotros mismos al Señor, será infructuoso, terminará siendo vacío, pues Dios no espera, mis amados, que nosotros llenemos su altar de actividades. Dios no espera que nosotros llenemos su altar de ceremonias. Dios no espera que nosotros llenemos su altar de sacrificios. Dios lo que espera es que nuestras vidas mismas sean las que se ofrezcan en su altar.
como lo hizo. Lo que se estaba ofreciendo en el Monte Calvario era la vida de Jesús mismo. Jesús mismo se estaba ofreciendo como ofrenda delante del Señor para enseñarnos a nosotros cuál es el deseo de Dios. Nosotros no tenemos que morir en una cruz ni derramar nuestra sangre como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre como ofrenda para enseñarnos ahora a nosotros a derramar nuestro corazón delante del Señor como ofrenda delante de su hermosa y preciosa presencia. En el Salmo capítulo número 62, versículo número 8 nos habla de esto. No olvidemos, Jesús derramó su sangre como ofrenda delante del Padre. Cuando derramó su sangre se estaba ofreciendo a sí mismo. Nosotros no tenemos que derramar sangre como lo hizo Jesús, no tenemos que morir en una cruz como lo hizo Jesús, pero el Salmo 62:8 sí nos deja ver qué es lo que Dios desea que se derrame en el altar del Señor, qué es lo que Dios desea que se derrame allí en su presencia. Dice el Salmo 62 en el versículo número 8, esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Qué espera el Señor? Que lo que se derrame delante de su presencia sea nuestro corazón. Que lo que se está ofreciendo sea mi vida misma delante del Señor. Cualquier cosa que sea diferente a esto termina siendo fuego extraño delante del Señor. Termina siendo fuego extraño delante de Dios. Mis amados, el pueblo de Dios en cada época ha experimentado una necesidad. Y si nosotros fuésemos haciendo un recorrido, como la Biblia nos ha ido dando a conocer la historia, si miráramos allá Adán y a Eva, allá Adán y Eva tenían una necesidad, fueron creados para que sus vidas sin mancha, sin pecado, hechas perfectas, se ofrecieran en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Mira lo hermoso, es que ese diseño de Dios no ha cambiado. Así Dios dispuso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ellos estaban sin pecado, pero sin pecado había sido dispuesto por Dios que sus vidas se ofrecieran a Dios, que sus vidas se entregaran completamente al Señor. Y si vamos mirando en cada cosa que Dios ha venido enseñando, cuando pasamos por la vida de Caín y Abel, aunque la Biblia dice que Caín ofreció excelente sacrificio, que Abel ofreció fue más excelente sacrificio que Caín, nos damos cuenta que lo que estaba allí detrás de todo esto era el corazón, porque no entendió Caín que lo que Dios estaba llamando con ese sacrificio que se presentaba allí, era que entendiera que lo que se tenía que presentar delante del Señor era su vida misma. Eso es lo que Dios estaba buscando que se presentara delante del Señor. Y si vamos haciendo un recorrido, ¿qué es lo que Dios estaba buscando en Noé y en todos aquellos que fueron salvos allí en el arca cuando vino el diluvio? Cuando vamos recorriendo la historia de Dios en cada escenario que se ha dado a través de la historia del pueblo de Dios, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Isaac, cuando Dios llamó a Jacob. ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Dios cuando Dios sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa? ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Dios en el tiempo donde eran los jueces los que estaban gobernando? ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Dios cuando este pueblo pidió rey sobre ellos? Querían un rey como todas las naciones. ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Cuál fue la necesidad del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios fue llevado de regreso para restaurar el templo y las murallas de Jerusalén? ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Dios en los tiempos en que Jesús vino sobre la tierra como hombre para manifestar la luz maravillosa de Dios? ¿Cuál era la necesidad del hombre en estos 2000 años que han transitado la iglesia? ¿Y cuál es la necesidad del hombre en el tiempo presente, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo? Mis amados, presentarnos delante de Dios. Pero lo que traemos a presentar delante de Dios es nuestra vida misma, porque Dios se presentó a sí mismo en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo como sacrificio para presentarnos a nosotros ahora como un sacrificio delante de Él, como una vida completamente rendida al Señor.
necesito entender esto, mis amados. Mi vida fue escogida para que se ofrezca como sacrificio completo al Señor por causa del sacrificio que Dios ya presentó completo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de esto tan hermoso, mis amados? Como ocurrió a Isaac, si recordamos un poco de lo que ya pasó, porque Isaac es una figura de lo que la obra de la cruz iba a producir en el creyente. No olvidemos que allí Isaac fue llevado por Abraham, que de manera voluntaria Isaac se puso allí sobre la leña y fue atado para que su vida se ofreciera como sacrificio. Pero la vida de Isaac no derramó sangre, la vida de Isaac estaba dispuesta para que Isaac derramara su corazón. No olvidemos que Isaac es una figura de lo que es la iglesia, porque Isaac era el hijo de la promesa. Como el pueblo de Dios es un pueblo hecho es por la promesa de Dios. Dios fue el que le plació prometerse a sí mismo, levantarse y regalarse un pueblo para él, un pueblo para su corazón, un pueblo al que él pondría dentro de él y el que él mismo también se pondría dentro del corazón de ese pueblo de una manera especial, como dice la Escritura. En Isaac, Gálatas, si miramos un momento Gálatas capítulo número 4, en el verso 28, allí declara la Escritura de una manera muy especial: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mire lo hermoso. Así, mis amados, en Isaac hay un pueblo llamado como por el sacrificio de Jesús, quien se ofreció. Jesús, no olvidemos, ofreció su vida y derramó su sangre. Pero ahora Isaac ha sido llamado para que por causa del sacrificio de Jesús, ahora lo que derrame en su corazón delante del Padre, ahora lo que derrame en su corazón delante del Señor. Amados, cuando empezamos a hablar del nuevo pacto, este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto dispuesto por Dios para nuestras vidas. Nosotros fuimos puestos en él. ¿Dónde fuimos puestos en él? En la cruz del Calvario. No olvidemos que en la cruz del Calvario él nos escondió en él y llevó sobre sus hombros el castigo que merecía nuestras vidas por nuestros delitos, pecados y maldades, y nos puso dentro de él. Él fue nuestro refugio en la cruz del Calvario. ¿Y para qué nos puso dentro de él allí en ese sacrificio? Para que ahora, por causa de cómo hemos sido amados por el Señor, por causa de ese sacrificio, ahora mi vida se presente como sacrificio vivo, santo, agradable delante de él, para que también ahora nosotros nos presentemos delante de él, mis amados, nos presentemos delante de su presencia. Amados, un pueblo que ha sido amado así por Dios debiera de ser un pueblo superficial en su entrega al Señor. En su entrega al Señor, no olviden, no estamos hablando en su entrega a las actividades, no estamos hablando de un pueblo entregado a la agenda de la congregación, no estamos hablando de un pueblo entregado a las muchas actividades que se pueden programar en un lugar de reunión. No, estamos hablando de esa entrega a una relación profunda e íntima con el Señor, a esa entrega íntima y profunda con Dios, mis amados. Si nosotros miramos, lo veíamos un poco el miércoles, en cada época ha sucedido algo muy especial. Ha pasado gente totalmente indiferente a Dios, totalmente ajena de la vida de Dios, gente totalmente desinteresada de Dios, y tristemente en cada época esos han sido los muchos. La mayoría son los que han vivido en esta instancia, en estar totalmente desapercibidos de Dios, totalmente indiferentes hacia Dios, y siempre han sido la mayoría. Hay otra porción que son los que han asumido una vida religiosa. Por ahí hemos pasado todos hemos pasado por asumir en cierto momento, salir de esa indiferencia, pero a empezar a asumir es una vida religiosa. Y otra porción que asumió una vida religiosa, una vida ceremonial, una vida de actividades, una vida donde fueron ciertas cosas, pero muchas veces su corazón siguió vacío de Dios. No, muchas veces se encuentra con personas que hoy en día se llaman creyentes y que hablan cosas muy lindas de Jesús, pero muchas veces cuando uno se detiene a hablar con ellos allí, ellos abren su corazón, uno se da cuenta que en medio de todo eso, aunque ellos hablan de Jesús como la plenitud, ellos mismos sienten que no hay plenitud en su corazón.
Aunque ellos hablan de Jesús como Jesús el que llena todos los vacíos, el que sana todas las heridas, ellos mismos sienten vacío y soledad dentro de su corazón. ¿Por qué podemos experimentar así? Porque a veces abordamos una vida de teoría, abordamos una vida donde tenemos, como le hemos visto, mucha palabra en nuestros labios, pero poca palabra arraigada dentro de nuestro corazón, poca palabra enraizada dentro de nuestras vidas, porque no hemos tomado el tiempo de poder cavar y ahondar en esto para pedirle al Señor, Señor, toda esta realidad de que tú me creaste para ti. Señor, permíteme de verdad irla entendiendo, porque sé que no es algo que hago en mis fuerzas, no es algo que sean mis capacidades lo que me lo provean, es algo que provee la gracia tuya. Tu gracia es la que provee que yo me relacione contigo de una manera íntima. Tú has hecho un llamado, Señor, a los sedientos, venid a las aguas, Señor, y en mí hay sed. Señor amado, pero llévame a beber del agua de vida, llévame a entender que el agua de vida eres tú. No olvidemos, a veces nosotros miramos con asombro la historia de lo que le aconteció a la mujer samaritana en el encuentro con Jesús. Que en aquella historia de la mujer samaritana vemos unos aspectos bien tremendos, de cómo ella quiere abordar asuntos espirituales con Jesús, teniendo un gran vacío dentro de su corazón. Y así muchas veces estamos nosotros. Abordamos estar bien espiritualmente, teniendo un gran vacío en nuestro corazón. Porque muchas veces amamos la apariencia, amamos mostrar a otros lo que en realidad no hay en nuestro corazón. Amamos decirle a otros que mi condición espiritual es muy buena, cuando muchas veces mi corazón está clamando una gran necesidad de encontrarse con el Creador, de encontrarse con el Señor. No olvidemos que ella empieza a abordar el asunto de la adoración. ¿Dónde debemos de adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Mientras ella está hablando de adorar, el Señor le aborda un tema muy tremendo. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor le habla de una manera contundente a un vacío profundo que hay dentro de su corazón. O sea, tú tienes en tus labios el asunto de adorar, pero en el corazón no has encontrado lo que es adoración. Porque adoración es encontrar a Dios como quien llena todo mi ser. Es encontrar a Dios como la plenitud de mi vida. Por eso el Señor le dice a aquella mujer, estás buscando saciedad en tener maridos. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. O sea, el que tienes por sexto no es tu marido. Pero ahora llegó el séptimo, el que va a traer plenitud a tu corazón. El que no quiere tocar tu cuerpo, el que quiere es tocar tu corazón. Y mira lo hermoso. Aquel día, aquella mujer dejó su cántaro, porque ella le dijo, dame a beber de esa agua. Y el Señor ciertamente dice, el que beba del agua que yo le daré, esa será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando bebemos de Dios y cuando entendemos y vamos siendo llevados por ese camino, nos vamos dando cuenta que nada puede producir, hay cosas que producen una alegría temporal, pero que la plenitud solamente puede ser producida por la vida de Dios. Cuando Él se va convirtiendo en el cada vez más preciado tesoro de nuestros corazones y de nuestras vidas, en el cada vez más preciado tesoro de cada uno de nosotros, mis amados. Entonces vamos viendo que hay una gran mayoría que se dedicaron a ser indiferentes con Dios. Hay otra parte que se dedicaron a asumir una vida religiosa. Ahora hay un contexto religioso, hay un lenguaje religioso, pero hay un vacío en el corazón. La religión tiene esa particularidad, que tiene un lenguaje que parece el lenguaje de Dios, pero tiene una gran ausencia porque está vacío de la vida de Dios. ¿Cuántos que se dicen no hay creyentes pueden estar experimentándose así? Vacíos dentro de su corazón, sí. Le dicen a otros que el amor de Dios basta, pero ellos mismos sienten que el amor de Dios no ha sido suficiente para llenar sus corazones. Mis amados, pero Dios es bueno y maravilloso, que nos va sacando de ser totalmente indiferentes y también nos saca de ese otro mundo donde quisimos meternos, que es el mundo simplemente de las rutinas religiosas, para llevarnos a ser parte de ese remanente, que es el más pequeño de los 3, el remanente que corresponde a ese pueblo que ha sido llamado a una vida íntima con Dios, a una vida de relación personal con Dios, a un beber y comer del pan de vida y del agua de vida, de poder ser saciados con lo que ha sido provisto por Dios. No olvidemos
que Jesús es el maná que descendió del cielo, un alimento que no pueden producir los hombres. Lo que sacia al hombre no puede ser producido por el hombre. Lo que sacia al hombre solamente puede venir de la vida misma de Dios para cada uno de nuestros corazones y para cada uno de nosotros, mis amados. Por eso necesitamos entender, mis amados, con todo el corazón, este llamado que Dios nos está haciendo a la intimidad. No olvidemos que ese es el llamado del Evangelio. No olvidemos que ese es el llamado que Dios nos ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Que el llamado del Evangelio es un llamado a volverse a Dios. Que el llamado del Evangelio es un volver a los brazos del Señor por medio de Jesucristo, que es por medio de quien Dios ha preparado un camino para llevarnos a su corazón, para llevarnos a su brazo, para llevarnos a su presencia. No olvidemos que el Evangelio no es un día de promoción como el que estaban anunciando ayer en el mercado, donde las cosas bajaron de precio porque tenemos un día sin IVA. No es un día de promoción para ir un momento y tomar algo y después olvidarnos de todo. No. Quien viene a tomar de la vida de Dios es para tomarlo permanentemente, es para tomarlo todos los días. Es el agua que bebemos desde el amanecer hasta el anochecer. Es el pan que comemos desde que despertamos hasta que volvemos a reposar. Porque Él es nuestra saciedad, porque Él es nuestra llenura, porque Él es el que sacia y llena todo nuestro ser y llena todo nuestro corazón. Mis amados, por eso necesitamos ir entendiendo más a la luz de una relación con Dios lo que es la vida del Espíritu. No olvidemos que la vida del Espíritu solamente es saciada por Dios. Ciertamente nos pasa algo y es que la letra sin Espíritu, mis amados, la letra sin la vida de Dios, la información que sacamos de la Biblia, sin que allí esté impregnada la vida de Dios, nos lleva a abordar las cosas de Dios es como actividades y no como relación. Y no olvidemos, abordar las cosas de Dios como actividades y no como relación está lejos del propósito de Dios. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Nos sentimos haciendo bien cosas. Es donde sentimos bien nuestro corazón. Obteniendo cosas es donde sentimos que estamos bien. Y con ellas muchas veces es con lo que estamos fascinados. Con ello es lo que muchas veces estamos contentos. Y sentimos que eso es lo que llena nuestro corazón. Por eso cuando nos es quitado cualquier cosa, ¿no has visto lo que le pasa a un niño? A un niño es fácil entretenerlo con cualquier cosa, porque el niño hace de cualquier cosa en ese momento la vida suya. Usted le pasa un juguete al niño y el niño se entretiene y la vida se vuelve ese juguete. Usted le quita ese juguetico, inmediatamente el niño empieza a llorar y usted le devuelve al juguete y es como si le hubiese devuelto la vida a ese niño. Y muchas veces nos pasa así. Nos hemos acostumbrado al hacer y al obtener, y cuando hacemos y obtenemos, entonces con ese juguetico sentimos que estamos contentos y felices. El problema es que cuando no podemos hacer o cuando no obtenemos, entonces sentimos que la frustración embarga nuestro corazón y embarga todo nuestro ser. Si me acompaña allí a 2 Corintios, por favor, por un momento. 2 Corintios, en el capítulo número 3, 2 Corintios, capítulo número 3, versículo número 6. Mira lo que dice aquí la escritura cuando el Señor viene hablando del nuevo pacto. Y dice en el verso 6, del cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Cuando nosotros empezamos a mirar aquí, dice la escritura que Dios nos hizo ministros del nuevo pacto, competentes de un nuevo pacto. Y nosotros cuando empezamos a ahondar, ¿cuál es el nuevo pacto? Traído por Dios. El pacto establecido por Jesucristo, por la sangre maravillosa de Cristo, que selló este pacto eternamente y para siempre. Nos vamos a dar cuenta que el nuevo pacto es una relación, no es actividad, no es ocuparse en cosas. El nuevo pacto está íntimamente ligado a una relación personal con el Señor. El nuevo pacto, mis amados, no es un cúmulo de actividades. Recordemos lo que dice Juan en el capítulo número 15. Si me acompaña ya Juan, recordamos solamente algunas porciones rápidamente. En Juan 15, cuando el Señor habla de la vid verdadera y está hablando de la relación que el pámpano tiene con la vid. Está hablando de esa unión que se ha dado, y en esa unión se ha dado es una relación muy profunda. Y ahí en el 15,
en el 15:4 de Juan, mire lo que empieza diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Te das cuenta? Que el Señor está hablando en una relación donde yo estoy en Él y Él está en mí. Es una relación profunda. El nuevo pacto se basa en esto, es en una relación, no en un cúmulo de actividades. No significa eso entonces que no podamos desempeñar o no podamos cumplir ciertas tareas, mis amados, pero no podemos perder de vista que no es esa tarea la que llena mi corazón, sino esa relación con el Señor. Esa relación donde Dios es el que me llena todo. Yo siempre pongo este ejemplo: Dios me da la gracia de enseñar la palabra. Dios me ha hecho un llamado por su gracia y solo por su misericordia, que Dios se dispuso a hacer una obra y manifestar su sabiduría a través de una persona, a través de un instrumento, como dice la Escritura: lo vil, lo ruin y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de manera que uno no tiene de qué jactarse, sino mucho de qué maravillarse. ¿Cómo hace, Señor, que yo, siendo tan torpe, oh Dios, tú puedas poner palabras de sabiduría en mi boca para hablar de un ser tan extraordinario como tú? Y cada vez que pienso en eso, lo único que hago es caer de rodillas delante del Señor. Pero mira, el ministerio no es eterno, pero la relación sí. Por eso mi vida no puede depender del ministerio, porque si en algún momento el ministerio no se pudiera ejercer, entonces terminaría mi relación con Dios. No, mi vida depende de eso, de una relación con Dios. Los ministros del nuevo pacto no dependen del ministerio, dependen de su relación con Dios, porque en su relación con Dios es donde encuentran toda la plenitud de su vida, toda la plenitud de su corazón. Por eso no nos descomponemos frente a muchas cosas que suceden. Si Dios le plació a otra persona a la que le llamó a hacer cosas grandes con esa persona y le plació no hacerlas conmigo, pues mi corazón no está frustrado porque Dios no está haciendo esas mismas cosas. ¿Sí sabes por qué? Porque ciertamente no es el hacer, es el relacionar. Y esa persona puede estar haciendo muchas cosas porque así Dios le permitió, y Dios le permitió un privilegio de tener una relación con Él. Y Dios a mí me permitió el mismo privilegio, de manera que el privilegio de servir al Señor es tener una relación con Él. El privilegio de servir al Señor es que Él sea la fuente de mi corazón. David, un servidor del Señor, precioso y hermoso, todo tiempo expresa que en todas las fuentes de su corazón están en Dios, que le ha tocado la mejor de las porciones y la mejor de las herencias. Mis amados, ese es el mejor regalo para nosotros. Nos ha tocado la mejor de las herencias. Eso no quiere decir entonces que no hagamos la tarea, sino que entendamos que la tarea no puede llenar mi corazón, que lo que debe llenar mi corazón es ¿quién? Es Dios, porque Dios me llamó, fue una relación. 15:4 de Juan dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y si pasa ahí al 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Te das cuenta? Nuevamente está hablando de pura relación. Y ahí más adelantico en Juan, en el capítulo número 17, donde el Señor está hablando por los discípulos, está hablando por esa unidad. Nuevamente el Señor deja ver todo esto tan hermoso del nuevo pacto, todo esto tan hermoso de esta vida nueva que está ahí en el 17:21, dice: para que todos sean uno. Y está hablando de la unidad. ¿Pero de cuál unidad? Mira lo hermoso: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Te das cuenta? Que eso es el nuevo pacto. Aquí estamos hablando de la relación padre e hijo, donde el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Y el Señor está diciendo que ellos sean uno, así como tú y yo somos ¿qué? Somos uno, yo en ti y tú en mí. Que también ellos sean uno en nosotros. Mira lo hermoso. Está hablando de esta unidad tan hermosa y tan preciosa. Cantares, allí en el capítulo número 6, en el verso número 3, nuevamente habla de esta relación del nuevo pacto, donde nosotros llegamos a fundirnos de tal manera en el Señor que la Escritura dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, Él se ha adueñado de mi corazón, pero yo me estoy adueñando del corazón de Él. Mira lo hermoso. Fundido el uno en el otro. Eso es tan precioso y tan hermoso, mis amados, porque eso nos va llevando a entender una gran necesidad como colaborador del Señor. Como colaborador del Señor he venido entendiendo, solo por la bondad de Dios, es lo que el Señor me ha permitido ir asimilando un poquito dentro de mi corazón, ir teniendo un poco de luz de esto dentro de mi ser y dentro de mi corazón, que me es necesario dentro de mi corazón, más que ocuparme
de qué actividades necesita la iglesia es ocuparme de estar delante del Señor para poder conocer la condición de la vida espiritual. ¿Cómo está la vida espiritual de la iglesia? Para poder ser guiado por el Señor a que Dios nos dé las palabras que necesitan recibir la iglesia. Dios es el que conoce el corazón de la iglesia y Dios es el que puede hablar al corazón de la iglesia. Pues no es cuán bien estamos o cuán bien nos están saliendo las cosas las que determinan cómo está nuestra vida espiritual. No olvidemos que muchas veces hemos hecho de eso externo como una señal para definir si estamos bien o no estamos bien con el Señor. Muchas veces pensamos que si todo está saliendo bien, mi vida espiritual está muy bien con el Señor, y que si todo está saliendo mal, entonces tal vez hay algo que necesito arreglar con el Señor. Y nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir aprendiendo que muchas veces todo está saliendo bien, pero muchas veces en medio de esas prosperidades y en medio de esas cosas buenas, lo que hice fue dejar de escuchar al Señor. Jeremías, si tú ubicas allí en el capítulo número 22, versículo número 21, nos va a dejar ver Jeremías capítulo 22, en el verso número 21. Jeremías 22, versículo número 21, dice la escritura: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oísteis, ¿qué? Oísteis mi voz. Pues no olvide, aquí no estamos hablando, y es muy importante que siempre aprendamos a escuchar, mis amados, y aprendamos a ir delante del Señor a que nos dé claridad sobre las cosas. No estoy diciendo que el ser prosperado sea malo. Aquí estamos hablando de dónde está el corazón, porque el Señor dice, si vino prosperidades, ¿quién les prosperó? Dios. Pero ciertamente la actitud que asumieron en sus prosperidades fue no oír al Señor. Experimentar que lo que saciaba su corazón era lo que tenían y no quién era el Señor para sus vidas. Y nosotros corremos este gran riesgo cuando las cosas nos empiezan a salir bien. Cuando las cosas nos empiezan a salir bien y ponemos tanto nuestro corazón en que las cosas nos salgan bien, que apenas cambian un poquito nos descomponemos, que apenas cambian un poquito, de una vez nos vemos muy afectados en nuestro corazón o en nuestras vidas, porque ponemos mucho nuestra confianza en eso y no nuestra confianza en el Señor. No olvidemos lo que Pablo dijo. Pablo expresó que él había aprendido a vivir cualquiera fuera su situación. Había aprendido a vivir en abundancia y había aprendido a vivir en escasez. Pero ¿qué es lo que había aprendido el apóstol Pablo? Había aprendido que en cualquiera de las situaciones la fuente de su corazón era Dios, no lo externo, porque lo externo puede cambiar. Una situación difícil puede cambiar y mañana ser una muy buena situación, o una muy buena situación hoy puede cambiar y ser una situación difícil. Lo hemos visto en este año. En muy pocos meses han pasado demasiados cambios. ¿Cuánta gente estaba súper bien en su economía y en sus negocios, y en un abrir de ojos, en un parpadeo, con los cierres, con las convocatorias a quedarse cada uno en casa, con todo el confinamiento, muchas de las economías de muchos cambiaron, y los que estaban muy bien pasaron de estar muy bien y de tener abundancia a estar en una crisis? Las cosas cambiaron demasiado rápido. Pero mira lo tremendo. Pablo dijo, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia o en escasez. En cualquiera de las dos, he aprendido a vivir dependiendo de Dios, sabiendo que Dios es la fuente que sacia, la fuente que Dios llena mi corazón, la fuente que Dios, con la que Dios sacia mi vida. Mis amados, esto es muy, muy precioso, porque nos va llevando a entender lo que hace unos días estudiábamos en el Salmo número 27, cuando el salmista expresaba que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Él entendió que en todas sus circunstancias, no estaba viendo las circunstancias, sino estaba viendo quién era Dios. Y cuando vemos quién es Dios, pues vamos a reconocer que Dios está al control de todas las circunstancias, aunque muchas veces ellas sean difíciles, porque tenemos que reconocer que la Biblia una y otra vez nos da testimonio de que Dios es el que llama la sequía y Dios es el que la quita, que muchas veces Dios fue el que llamó el hambre y Dios fue el que volvió y la quitó, que muchas veces Dios es el que hace todas las cosas, pero muchas veces lo hace en medio de todo eso para recordarnos que de una manera especial no dependemos de las cosas, dependemos es de Dios, dependemos es del Señor.
Y que muchas veces lo que queremos es ofrecerle cosas al Señor y no le queremos ofrecer el corazón, como lo hemos venido viendo. Porque empezamos con esa cita allí donde estaban comparando los ídolos, donde ofrecían sus viandas a los ídolos, porque cuántas cosas podemos nosotros estar ofreciéndole a Dios con una actitud como si Dios fuera un ídolo. Le queremos ofrecer algo para recibir algo, un favor a cambio. Esa no es la forma en como Dios ha dispuesto. No olvidemos, Dios ha dispuesto es que lo que se ofrezca sea mi corazón. Cualquier cosa que se ofrezca en el altar de Dios, que no sea el corazón, es fuego extraño delante del Señor. Nos vamos viendo todo esto en la palabra del Señor. Nos vamos a encontrar que hay muchos pasajes en la Biblia, pero cantidad de pasajes en la Biblia donde Dios de muchas maneras nos ha hablado de la relación que Él quiere tener con nosotros, de que no es un cúmulo de actividades, sino que es una relación profunda con nuestro corazón. Miremos algunos ejemplos de ellos. Dios nos habla, mis amados, de ser amigos. Nos habla de ser amigos de Él. Si va conmigo a Juan, en el capítulo número 15, Evangelio de Juan, capítulo número 15, en el versículo número 15, Juan 15, 15. Mira lo hermoso que el Señor le habla a sus discípulos. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y mira lo hermoso. Dios habla aquí nuevamente, al hablar de amigo, mira lo hermoso, Dios está hablando nuevamente de una relación. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Una relación donde se ofrezca el ¿qué? El corazón. Aquí el amigo, como nos lo deja ver esta porción, mis amados, aquí el amigo es el que conoce lo que desea mi corazón. Eso es aquí la referencia amigo, es tener un acceso extraordinario al pensamiento de Dios, es entender qué es lo que Él quiere de mí. Mira lo hermoso. Os he llamado amigos porque les quiero dar a conocer qué es lo que quiero con ustedes, qué es lo que deseo con ustedes, cuál es el tipo de relación que quiero con ustedes, una relación corazón a corazón. Por eso mire la escritura donde dice que hay amigo que es más unido que un hermano, porque la unión es una unión corazón a corazón. Y Dios nos habla de una relación con Él, como una relación de amigos, pero esa relación no es una relación donde yo pierdo de vista quién es Dios, sino que es una relación que nos lleva a entender qué es lo que Dios quiere, que allí es donde Dios quiere darnos a conocer en lo íntimo y en lo secreto, qué es lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, para que caminemos en ellos. Dios también nos habla de una relación con Él, al hablarnos o llamarnos sus hijos, nos habla de una relación de hijos. En Primera de Juan, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo número 3, Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 1. Nos habla de una relación de hijos. Dice la escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Estamos en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira lo hermoso. Dios nos ha dado un lugar de hijos. Y nos ha dado un lugar de hijos, mire lo hermoso, que es que no es hijo el que simplemente quiera llamarse hijo de Dios, o el que se ponga el título de hijo de Dios, porque la escritura dice que ellos no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios somos engendrados como hijos de Dios, pero esto no es para llenarnos de demandas, porque muchas veces se ha asumido erróneamente el rol de hijos, o cuando Dios nos ha hablado en esa relación de hijos, lo hemos abordado erróneamente, como le sucedió allí al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo lo que quiso fue, en su posición de hijo, fue llenarse de demandas para reclamar una herencia. Entonces, si yo soy hijo, me pertenece todo esto. Una cosa es que yo empiece a entender todo lo que he recibido en Cristo para poder tener un acceso al corazón del Padre y la salvación tan hermosa que yo he recibido. A otra cosa es que yo sea una persona que me llene de demandas. ¿Qué era lo que tenía el hijo pródigo? Empezó a demandar su herencia. Denme lo que yo quiero. ¿Y para qué empezó a demandarla? Para hacer con ello lo que le placía dentro de su corazón. ¿Para qué reclamó la herencia? Para tomar un camino de
perdición. Pero cuando vemos la relación de padre e hijo en la palabra de Dios, no estamos hablando de esa relación donde venimos a reclamar herencias y a tener una serie de demandas delante de Dios. No, mis amados, el cuidado de Dios es tan maravilloso que aunque no hubiera ni una sola petición delante de Dios, Dios seguiría teniendo un cuidado absoluto. Es más, hay cosas por las que no hemos orado y Dios nos ha respondido sin ni siquiera haber clamado por ellas. Dios es bueno y tiene gran misericordia de Dios. Pero cuando está hablando de esto, de esta relación padre e hijo, nos está hablando de una relación en la que nos está llamando para que le conozcamos. No olvidemos que eso nos lo dejó ver Jesús. Jesús dijo que ¿quién conocía al Padre sino el Hijo? De manera que entonces, ¿para qué Dios nos ha dado un lugar de hijos? Él lo habló respecto a él. Dice, ¿quién conoce al Padre sino el Hijo y al que éste se lo quiera revelar? Pero ¿para qué nos ha sido dado el corazón de hijos? Conforme al corazón de Jesús, para que nuestro corazón pueda ser revelado el Padre y podamos entender que todo lo que mi vida necesita es Él y que he sido traído es a una relación con Él. Y mira lo hermoso, Dios también nos habla de la relación que quiere con nosotros a través del ejemplo del matrimonio. Acompáñenme ya a Efesios, por favor, capítulo número 5, ya casi vamos a terminar por hoy. Efesios, en el capítulo número 5, versículo número 31. Efesios, capítulo número 5, verso 31. 5, 31 de Efesios. No olvidemos que allí el libro de Efesios el Señor empieza a abordar el asunto del matrimonio. Y empieza a hablar el asunto del matrimonio, lo cual tiene una gran relación con la relación que Dios desea tener con nosotros. Y el Señor aborda esto desde lo que hizo allí en Génesis, para recordarnos que lo que Dios planeó en Génesis, de hacer al hombre, un hombre llevado a una relación íntima con Dios, no un hombre que hiciera actividades, sino un hombre que le ofreciera su corazón a Dios, porque Dios ya había ofrecido el suyo. ¿Dónde ofreció Dios su corazón? En el Monte Calvario. Y allí en el Monte Calvario, cuando nos lleva allí a una reconciliación con Él, nos lleva, como lo hemos visto en Isaac, para que ahora mi corazón se derrame delante de el Señor. Esta sí es una relación vivificante, esta sí es una relación que produce un avivamiento, que independiente de lo que pase, mi corazón está ardiendo por el Señor. No olvidemos lo que el Señor le dijo a aquella iglesia en Apocalipsis, que se ha vuelto una iglesia de mucho trabajo, de mucho conocimiento bíblico, una iglesia de mucha dedicación, una iglesia que tenía actividades para todas las cosas, pero le dijo el Señor, tengo contra ti que has dejado el primer amor, has dejado lo más importante. Antes, tu mayor anhelo no era hacer algo en la iglesia, tu mayor anhelo era estar conmigo. Ahora todo ha cambiado. Tu mayor anhelo no es estar conmigo, tu mayor anhelo es estar ocupado con una actividad en la iglesia. ¿Te das cuenta cómo Dios va cambiando el orden de las cosas y nos va llamando? Aquella la iglesia la llamó al arrepentimiento. Mira de dónde has caído, porque hemos caído cuando nuestro corazón dejó de ofrecerse como un sacrificio delante del Señor, como una ofrenda delante del Señor. Dios no quiere cosas, Dios quiere que nuestra vida sea la que se ofrende y nuestra vida sea la que se presente delante de Él. Dice Efesios 5:31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y está hablando de lo que sucedió en el huerto del Edén cuando el hombre no había pecado. Y mire lo que dice el verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿quién? Y de la iglesia. Mire lo hermoso. El Señor aborda aquí todo este tema del matrimonio desde lo que ocurrió en el huerto del Edén. En ese huerto del Edén, donde Dios trajo a Eva y se la entregó a Adán. Donde dice la Escritura que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Mira lo hermoso. No venía ninguno con algo añadido para que el otro se enamorara de la añadidura que el otro trajo. No, vinieron ambos desnudos para que lo que uno sintiera por el otro era deseo y anhelo por el otro. Lo que deseaba es lo que el otro era, para enseñarnos lo que Él desea en una relación con Él. Que Dios no desea que nos enamoremos de la añadidura, que es de la que tantas veces hemos sentido atractivo, sino que Dios desea que nos enamoremos de Él. Mira lo hermoso cuando la Escritura dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Se despojó de todo y vino, de manera que cuando está aquí, se convirtiera Él
en el único deseo de nuestro corazón y en el único deseo de nuestras vidas. Así como lo vio aquel ladrón en la cruz del Calvario, que vio a Jesús en un momento donde Jesús estaba ofreciendo a sí mismo, donde Jesús allí no estaba haciendo milagros, donde el Señor no estaba multiplicando panes y peces, donde el Señor no estaba haciendo maravillas, pero allí en medio de lo que Jesús estaba haciendo, ofreciendo su vida, Dios tocó un corazón de una manera tan profunda para que esa vida también se ofreciera al Señor de una manera especial, como sucedió con el ladrón. Que es lo que Dios desea, que por causa de su sacrificio, ahora mi vida se ofrezca a Él. Mira lo hermoso, Dios está preparando una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Mis amados, y no estamos hablando de cualquier novia, no estamos hablando de una simple novia, estamos hablando de una al que Él anhela y al que Él desea con intensidad. No olvidemos que la Escritura dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y no olvidemos que ya Dios nos ha dejado ejemplos de esto a través de la palabra. Ocurrió en la vida de Jacob. No olvidemos cómo trabajó Jacob por Raquel, la que él tenía en su corazón, la que él deseaba. 7 años. 7 años trabajó por ella. Y a los 7 años, después de haber trabajado por ella, recibió después de todo ese trabajo no lo que él esperaba, no recibió la amada que él quería, recibió otra, pero aunque recibió otra, no le hizo esto desistir el deseo de su corazón, sino que volvió a trabajar otros 7 años para poder tener la que amaba. Y mira lo hermoso, cuando lo vemos en la vida de Cristo y cuando lo vemos en Dios, Dios 7 días trabajó en la creación, 7 días allí donde Dios manifestó todo lo que había hecho para tener un pueblo para Él, para tener un hombre que se ofreciera en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, un hombre que entendiera que había sido hecho por Dios para que su vida se le ofreciera completamente a Dios. Pero aquello que Dios había planeado, el hombre lo abortó en el huerto del Edén. Aquella primera semana de trabajo, después del Señor todo lo que hizo, no recibió lo que Él deseaba. Pero después el Señor trabajó una segunda semana, desde aquella entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, en aquel asno, hasta aquel momento en que allí después de haber fallecido en la cruz del Calvario, apareció resucitado, apareció vivo y dio muchas pruebas de esa resurrección contundente a muchas personas, como da testimonio de la Escritura. Y mire esto tan hermoso, trabajó una segunda semana por nosotros, una segunda semana para tener el pueblo, para que así como Jacob trabajó una segunda semana para tener a la amada de su corazón, a Raquel, Jesús, allí en la cruz del Calvario, terminó una segunda semana de trabajo para tener la amada de su corazón, la que ahora venga y se ofrezca en sacrificio vivo, así como Él se ofreció en sacrificio vivo por nosotros de una manera sobrenatural. Y terminemos con esta cita por hoy en Isaías, capítulo número 61. Isaías, en el capítulo número 61, en el versículo número 10. Isaías 61, 10. Mira lo hermoso. El gozo maravilloso de la salvación no es hacernos ricos, no es tener propiedades, no es tener fama, no es tener éxito, no es tener una iglesia grande. El gozo maravilloso de la salvación es tenerlo a Él, es disfrutar de su presencia, es conocerlo, es fundirnos en uno con Él. Ese es el gozo incomparable de la salvación. Y dice acá en el verso 10 de Isaías 61, en gran manera me gozaré en Jehová. Esto no es una alegría pequeña. Esto no es un momento simplemente de emoción, no, esto es un éxtasis que traspasa el alma, que llena, que hace rebosar, como dijo el salmista, mi copa está rebosando. ¿Quién la hace rebosar? Dios con su presencia. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mira lo hermoso, como Dios me ha manifestado su amor, y todo ese amor que me ha manifestado es para que me relacione con Él. Dios no quiere un cúmulo de actividades. Dios no está esperando que yo lo trate como un ídolo, que venga a ofrecerle cosas para que a cambio reciba un favor. No, Dios por eso no está interesado en que tú simplemente vengas a traer dinero a la iglesia. No, Dios está interesado es en tu corazón. Cuando tu corazón está completamente rendido al Señor,
está totalmente rendido a Cristo. Necesariamente todo lo tuyo está rendido a Cristo. Todo lo tuyo está rendido ante su presencia. Todo tu ser está rendido ante Él. Amado, nosotros fuimos creados para Él. Este pueblo he creado para mí. Tú y yo fuimos creados para Él. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Y fuimos creados para que mi vida sea una ofrenda, un sacrificio vivo delante de Él. Dios no está esperando más que nosotros nos sigamos llenando de prédicas, que nos sigamos llenando de canciones, que nos sigamos llenando de cultos. El afán de muchos en este tiempo es cuándo nos volveremos a reunir. Pero la pregunta es, ¿volvernos a reunir para seguir con el mismo vacío en el corazón? ¿Para seguir con un ceremonial donde lo único que queremos es acallar la voz de nuestra conciencia? ¿Querernos sentir bien simplemente porque asistimos a un culto y creer que con eso ya le cumplimos a Dios? No, mis amados. Dios nos ha llamado en este tiempo, pues, para hacernos unos íntimos. Para que el día que nos reunamos es a celebrar toda esa vida de intimidad que traemos con Él, toda esa relación que vivimos a diario, toda esa comunión, todo ese deleite, todo ese fundirnos en uno con Él, porque para eso fuimos creados. No fuimos creados para ofrecer cosas, fuimos creados para ofrecernos a Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque ese es el verdadero culto delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este hermoso día. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por hablarnos. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que continúes, Señor, hablando lo profundo de nuestro corazón, Señor. Necesitamos ser sacados de nuestros esquemas. Necesitamos ser sacados, oh Dios de los cielos, Señor, de nuestros modos, de nuestras formas, de nuestros conceptos. Necesitamos ser sacados, oh Dios, de nuestra vida religiosa y ser llevados, Dios de los cielos, a lo que es un verdadero ofrecimiento de nuestra vida delante de tu presencia, a un verdadero sacrificio delante de ti, a un verdadero ofrendarnos, oh Dios de los cielos, que tú no quieres, oh Dios de los cielos, Señor, nada inmaterial, no quieres nada, Dios de los cielos, inerte. Tú lo que deseas es un corazón, Señor, que por causa del amor que ha recibido, por causa de ese amor, caiga postrado delante de ti, caigas humillado bajo tu poderosa mano, traspasado, vencido por el amor, como dijo aquel Jeremías. Señor, me sedujiste y fue seducido por ti. Señor, me sedujiste y me dejé seducir por tu mano. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Señor, un pueblo vencido por tu amor. Ese pueblo que cada día entiende, Señor, que aunque no pudiera hacer nada, el estar delante de ti contemplándote, oh Dios, es suficiente para llenar nuestro corazón. Padre, te bendecimos en esta mañana y oramos, Señor, porque muevas nuestro corazón, porque nos sacas de toda frialdad, que nos saques de toda indiferencia, que nos saques de toda vida religiosa, que nos saques de toda apariencia y de todo vacío, Señor, espiritual, de poder decir cosas tan bonitas con nuestros labios y sentir tan vacío nuestro corazón. Señor, que nos lleves a un encuentro estelar donde nuestra vida esté rebosando con tu presencia. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, fuimos creados para Él. Tú y yo fuimos creados para que nuestra vida se ofrezca a Él. Amados, es el llamado para cada día. Y no es un llamado a ofrecernos el día que nos congreguemos, es un llamado a ofrecernos en todo tiempo, en casa, cuando no estamos en ella, en el campo, en la ciudad, donde quiera que estemos, que nuestra vida pueda decir como aquel Elías y Eliseo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amado, Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo inmenso para todos en el incomparable amor de Jesús. Muchas bendiciones.